Ok, podemos iniciar. Bueno, mi nombre es Ángela Valle, soy residente de primer año de Ortopedia y Traumatología de la UNAP y hoy vengo a hablarles sobre la radioprotección en ortopedia. Entonces, para hablar un poquito de forma generalizada, ¿qué es la radiación? Entonces, la radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía que está dada en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas que se mueven a través del espacio o de un medio material. Entonces, es una energía que se propaga a través de ondas y que tiene la capacidad de alterar la morfología de los átomos. Entonces, puede afectar cualquier célula del cuerpo y cualquier material vivo que contenga pues los átomos. Entonces, hay diferentes tipos de radiaciones. Entonces, tenemos la radiación no ionizante y la radiación ionizante. Dentro de las radiaciones no ionizantes son energía de baja energía y es la que vemos normalmente en los ultrasonidos, las ecografías, la resonancia magnética, los láseres, el uso de microondas, que lo que generalmente realizan es pues no alcanzan como a tal a alterar la forma del átomo y producen calor como tal. Entonces, en este caso vamos a encontrar, como lo dije, la luz visible, las ondas de radio y todo lo que venga de pronto de aparatos electrónicos, radios, televisores e incluso los microondas. Y tenemos también la radiación ionizante, que es la que nos va a importar en esta charla, pues es la radiación que tiene alta energía y que es la que va a generar los daños que más adelante voy a mencionar. Entonces tenemos dentro de la radiación no ionizante tenemos los rayos alfa, los rayos gamma, los protones y los rayos X. Como lo voy a mencionar ahorita, pues toda la radiación ionizante, dependiendo del tipo de rayo o de onda que se utilice, pues van a generar lo vamos a ver utilizado en diferentes procedimientos o en diferentes actividades dentro de nuestro campo de medicina. También la radiación se puede clasificar según su origen. Tenemos radiación natural, que es la que proviene de la naturaleza como tal. Tenemos radiación ionizante que viene a través del espacio, de la radiación cósmica. Tenemos también radiación que se encuentra en el suelo, en algunos gases como el gas radón que se encuentra en la corteza terrestre, incluso algunos alimentos ricos como en potasio, como son los plátanos. Entonces, el 98% de esta radiación es la que generalmente estamos expuestos a la radiación natural. Y está la radiación artificial, que es la radiación que es creada por el ser humano, en el cual podemos ver los aparatos médicos de diagnósticos, como son los rayos X, los fluoroscopios, los resonadores y las fuentes de radiación, como son las plantas nucleares, donde podemos ver que lo utilizan para generar energía, luz o más fuerte para generar lesiones con bombas atómicas y con otro tipo de energía que es mucho más fuerte. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de energía, vamos a tener, como lo dije, radiación no ionizante, que es una radiación de baja energía, que es una longitud de onda mayor y que pues no va a generar los efectos a nivel subatómico como si lo hace la radiación ionizante. Y pues dentro de la radiación ionizante tenemos unas subclasificaciones. Entonces el que más comúnmente usamos en ortopedia son los rayos X, que son los que se utilizan para la toma de radiografías. Y pues es un rayo que viaja a través de ondas y posee fuerza suficiente para atravesar pues la mayoría de los objetos, incluyendo pues el cuerpo humano. Y a través de esto, proyectando pues esta radiación en un papel que es especial, pues podemos visualizar las estructuras internas, en este caso, pues como visualizamos los huesos a la hora de tener una radiografía. Tenemos los rayos gamma, que son rayos mucho más fuertes que los rayos X, y estos rayos nacen directamente, pues de esta energía como tal, nace directamente
parte del núcleo del átomo. Estos rayos gamma los vamos a ver mucho en lo que es medicina nuclear, es el utilizado para realizar pues las gamografías y también se utiliza en radioterapia para manejo de ciertos cánceres que son pues sensibles a la radioterapia. Tenemos también los rayos beta, que son utilizados en los escáneres tipos PET y también en tratamientos oncológicos como tratamiento de radioterapia para ciertos cánceres. Entonces, como lo había dicho, la radiación no ionizante es una radiación de baja energía que no va a generar una suficiente energía para ionizar los átomos. Entonces, ionizar es como robar o arrancar los átomos arrancar los electrones o protones de estos átomos, entonces no ionizante no tienen la capacidad de separar esos átomos y la radiación ionizante sí. Entonces, mientras mayor efecto tenga a la hora de inestabilizar el átomo, pues es mayor el efecto que se va a producir tanto a nivel celular, ya sea por los efectos no es, determinantes o no determinantes. Y también tenemos, aparte de los rayos gamma, de los rayos beta y de los rayos X, también tenemos pues los electrones. Los rayos X funcionan con fotones o con protones, en este caso los electrones tienen menor energía, pero también pueden generar efectos a través de radiación ionizante y también son tenidos en cuenta a la hora de realizar o de hacer el seguimiento pues, de la radioprotección. Como lo dije, había también radiación de origen natural, que es lo que vemos a través de la radiación cósmica, que es la radiación a la que estamos expuestos pues todos los días a través de los rayos UV o incluso en nuestra vida cotidiana con todos los aparatos que acabé de mencionar. ¿Qué genera esta radiación o qué genera esto a nivel del átomo? Pues va a desequilibrar el átomo original que anteriormente pues era un átomo neutro y al perder de pronto la carga, al ser de pronto arrancado o ionizado por esa energía, se va a transformar en un ion positivo, va a ser un átomo con una carga eléctrica positiva y pues esto va a desestabilizar el átomo y puede generar una apoptosis celular o puede generar cambios más profundos a nivel del ADN. Entonces la célula se puede reparar, se puede mutar o puede morir, que es alguna de las tres vías que va a terminar pues las células cuando se ponen en contacto con este tipo de radiación. Entonces, para hablar un poco de historia, en el 1985, el físico Wilhelm Conrad Röntgen descubrió y acuñó pues el término de rayos X. Hablaban de que él estaba haciendo experimentos con rayos catódicos y se dio cuenta que una vez se pasan estos rayos a través de accidentalmente a través de un tubo y hacerlos pasar por un papel pintado con una sustancia fluorescente, se dio cuenta que pues se podían mirar como o podían observarse ciertas estructuras en los cuales pues no atravesaba por completo eso. Entonces, siendo así, en 1897 los rayos X se utilizaron inicialmente para identificar las fracturas en las guerras de los Balcanes. Pero antes de eso, cuando el doctor, el físico, pues se dio cuenta de esto, la primera radiografía que se tomó fue una radiografía de la mano de la esposa de él. En 1901, el científico Röntgen ganó el premio Nobel de Física y en 1895, perdón, Clarence Daly, que era el asistente de Thomas Alva Edison, creó un tubo de enfoque de rayos X y lo que generó fue el resultado o la aparición del fluoroscopio, que es lo que utilizamos para realizar rayos X continuos que permite realizar el movimiento y pues la mayoría de cirugías, en este caso en el ámbito ortopédico de columna o incluso todo lo que es radiología intervencionista también utilizan el fluoroscopio. En 1904, Clarence Daly pues falleció a causa de un cáncer de piel. En ese entonces, como era algo nuevo, pues no habían estudios y no habían podido identificar el daño que podía causar estos rayos X a través del cuerpo. Y pues ya en 1950 se determinó que pues estos rayos X sí ayudaban mucho a la hora de hacer diagnóstico y de imágenes o en este caso para el tratamiento de ciertas cosas, pero también se dieron cuenta que conllevaban un riesgo significativo y que podían lesionar y destruir pues todas las células que pues estuvieran en contacto con ellos.
¿Por qué usamos radiación en ortopedia? Entonces, como ya les dije, pues la radiación viene de una fuente natural y hay una fuente artificial que es la que creamos nosotros. Entonces, una vez identificados o una vez vistos que los rayos X podían servir para realizar imágenes, pues en ortopedia utilizamos los rayos X, los rayos beta y los rayos gamma, como ya lo dije, no solo para la toma de diagnóstico por imágenes, sino también para realizar planeamientos quirúrgicos. Intraoperatoriamente usamos el intensificador de imágenes, también se utiliza el fluoroscopio y se utiliza también para el seguimiento postquirúrgico de los pacientes, entonces con el control radiográfico, con el control de tomografías o incluso equipos de fluoroscopia o arcos en C que se utilizan después de realizar los procedimientos quirúrgicos en el momento de cirugía. Como se dan cuenta, por parte de ortopedia, pues estamos ampliamente expuestos a estos rayos, sin embargo, no estamos catalogados como esas especialidades o esas rama de la medicina en el cual se utilizan más estos elementos, ya que los que más lo utilizan son los cirujanos vasculares y pues la parte de radiología intervencionista y los radiólogos, que son los que están más expuestos a esto. Entonces, es importante saber que la radiación en ortopedia debe de ser medida. Entonces, como se dieron cuenta de que toda esta radiación podía generar lesiones a nivel celular, pues se crearon como unas leyes para mantener a todas esas personas que están expuestas de forma laboral a estos rayos para hacerle una medición y pues esa es una de las principales estrategias para la radioprotección en ortopedia. Entonces, ¿cómo medimos la radiación? Entonces, la radiación, el daño real o el efecto biológico de la radiación va a depender de tres factores. Uno, la energía total de la radiación absorbida por una unidad de masa, la sensibilidad del órgano y la intensidad de la radiación. Entonces, para cuantificar o para más o menos hacer la evaluación de todos estos riesgos y el establecimiento de las normas y de los límites para cada especialidad o en este caso para las personas, vamos a utilizar tres términos: la dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis efectiva. En cuanto a la dosis absorbida, es la cantidad de energía electromagnética que se deposita en un medio en general. Tienen una medida de un sistema internacional de unidades, en este caso lo vamos a ver por la dosis absorbida por la medida de Gray, y esta recibe el nombre en mención a un físico que es el doctor Louis Harold Gray, que es un físico británico que también estuvo inicialmente estudiando todo lo que fue esto de la radiación. Tenemos que esta dosis absorbida no es un indicador preciso del riesgo del efecto biológico. Tenemos de la dosis equivalente, que es una medida de la dosis de radiación que tiene en cuenta una medida de proporción dependiendo del tipo de rayo ionizante que se utilice. Entonces, dependiendo si es rayos alfa, rayos X, rayos gamma o rayos beta, pues se va a colocar como un valor absoluto y eso nos va a permitir calcular la dosis equivalente. Está dado en unidades de medida de Siebert, que también era un físico británico, y esta dosis equivalente sí nos va a evaluar el riesgo pues de la radiación ionizante. Y tenemos la dosis efectiva, que es la dosis que requiere, dependiendo del tejido y del órgano, la sensibilidad que va a tener pues al daño o al efecto de esto. Entonces, esta dosis efectiva va a tener en cuenta la parte del cuerpo que está irradiada, el volumen o la cantidad de radiación que recibe y el tiempo por el cual está expuesto. También se utiliza la medida de Siebert como medida para calcular o para dar el valor de esta dosis, y este es el que vamos a utilizar como parámetro de protección y regulación en las profesiones que están expuestas a esta radiación. Entonces, cuando yo estaba buscando estos términos, pues me ayudé un poquito de la inteligencia artificial como para tratar de aclarar un poquito. Entonces ellos asemejaban la radiación como una tormenta o una lluvia. Entonces la dosis absorbida la relacionaban con la cantidad de lluvia que caía
la dosis equivalente, ellos hablaban de que no era lo mismo recibir de pronto un granizo de medio centímetro, 2 granizos, a recibir de pronto 10 granizos de mayor tamaño, pues claramente a medida que aumenta la dosis va a ser mayor el efecto, y la dosis efectiva lo relacionaban con que no era lo mismo recibir de pronto una bola de granizo en la parte, por ejemplo, del muslo, donde hay bastante músculo, o diferente recibir pues esa fuerza en el ojo, en el cual pues va a ser más sensible. Entonces la dosis efectiva y la dosis equivalente es lo que vamos a tener en cuenta para poder medir la radiación y determinar de pronto más adelante qué efectos pueden tener esa radiación en no tanto en los pacientes, sino en este caso nosotros, el personal de la salud, que estamos expuestos a ellos en nuestra profesión. ¿Por qué hay que protegernos? Entonces, esta radiación ionizante pues va a dañar las células vivas a un nivel subatómico, va a inestabilizar todo lo que es la parte de los átomos, como ya lo mencioné, y en este caso la célula puede tener 3 vías. Pues la célula se puede reparar, la célula puede sufrir apoptosis o la célula puede mutar, y dependiendo ya de estos 3 efectos que causan a nivel celular o a nivel atómico, se van a clasificar los efectos en 2 tipos: efectos deterministas y efectos estocásticos. Dentro de los efectos deterministas en la radiación son los que van a provocar la muerte celular. Entonces, esas células que reciben la radiación y que de pronto no se pudieron reparar, se van a morir, literal. Entonces, pueden afectar tanto los folículos pilosos, la piel, el tejido celular subcutáneo y cualquier parte del cuerpo. Estos efectos deterministas van a ser dados dosis dependiente. No hay un umbral absoluto, va a variar dentro de los individuos, pero pues a mayor exposición o a mayor dosis, pues va a haber mayor daño. Entonces, ahí hablaban de que estos efectos se ocurrían cuando se superaba el umbral de radiación, y pues iban a tener diferentes umbrales dependiendo de la localización o de la estructura afectada, y también dependiendo de cada individuo. Entonces ahí hablaba de que habían unas dosis agudas que podían causar, ejemplo, una exposición a un silver podía generar alteraciones sanguíneas. De 2 a 3 silvers podrían provocar náuseas, caídas de cabello y hemorragias. Una dosis aguda de 3 silvers podía causar la muerte hasta en el 50% de las personas en 30 días, y con unas dosis superiores a 6 silvers la supervivencia es improbable. Y dentro de esos efectos deterministas, pues vamos a encontrar todo lo que encontramos asociado a las dermatitis inducidas por radiaciones, las cataratas, la infertilidad o la atrofia o la fibrosis de órganos. Estos efectos deterministas pues van a afectar más a los órganos que son más radiosensibles. Entonces, en este caso, los más radiosensibles serían ahí las góndolas son los testículos y los ovarios. Entonces, con una dosis efectiva única de 0,1 puede haber una esterilidad temporal y puede haber una esterilidad permanente con dosis efectivas de 3 a 6 silvers. Y ya ahí, dependiendo del órgano que afecte, entonces lo que principalmente daña pues son las gónadas, de ahí sigue pues el ojo, de ahí sigue la médula ósea y la piel. Por eso es que generalmente los efectos que más vemos asociados a estos deterministas son las dermatitis inducida por radiación, las cataratas a nivel ocular, que haya infertilidad o que pues haya atrofia o fibrosis del resto de órganos. Esto va a estar determinado por el número de células pues que se afecten. A mayor dosis pues va a haber mayor compromiso de células, un mayor número de células van a morir y pues van a generar todos estos efectos asociados. Y tenemos los efectos estocásticos. Estos efectos son los que de pronto nos van a importar más a nosotros, porque pues son los efectos que van a causar daño directo al ADN de las células, y estas células no se reparan y no sufren apoptosis, sino que hacen mutación de su ADN, y esto puede generar tanto mutaciones en las personas como defectos genéticos agudos o defectos genéticos que no solamente los va a tener la persona que recibe la radiación, sino que lo va a pasar al resto de sus
¿qué? De sus hijos o en este caso pues de la familia que vayan a tener. Entonces pueden ser efectos genéticos hereditarios. Estos efectos estocásticos no están directamente, o sea, están relacionados con la exposición acumulada, pero no hay un umbral establecido. Entonces, como vemos en esta gráfica, el porcentaje de ocurrencia de estos casos no va a tener un umbral como tal, pero se pueden presentar en cualquier momento de la acumulación de la dosis. Sin embargo, ya hablaban que más o menos unas dosis menores a 100 milisilvers por año tenían una baja probabilidad de generar estos efectos estocásticos. Tenemos una probabilidad de cáncer mortal hasta de un 4% por cada un silver de dosis equivalente a lo largo de la vida, un riesgo de cáncer no mortal del 0.8% y teniendo en cuenta pues los estudios que se han realizado en poblaciones que han estado expuestas a radiaciones en ciudades donde hubo, por ejemplo, explosión de bombas nucleares, pues se han hecho estudios y se han visto que los cánceres que están más frecuentemente asociados son los tumores de pulmón, de tiroides, de mama, piel y tracto gastrointestinal. Como lo dije, no es tanto el efecto que puede generar a nivel de la mutación de las células que se generen de pronto estos tipos de cánceres, sino que también se pueden adquirir defectos genéticos que los vamos a heredar a nuestros hijos y a las personas que en este caso van a salir de nosotros, principalmente nuestros hijos. Entonces, tener en cuenta de que no solo vamos a tener efectos en nosotros si no tenemos una adecuada protección a la radiación, sino que también vamos a condenar o vamos a llevar al resto de nuestra familia, si tenemos hijos, a que puedan heredar estos defectos genéticos. Y normalmente estos riesgos no son agudos comparados con los efectos deterministas que van a ser agudos y se van a presentar inmediatamente después a la exposición de la radiación. Estos efectos estocásticos pueden durar incluso años antes de ser inducidos. Entonces hablaban de que había, o sea, más o menos podían pasar entre un periodo de latencia entre 2 a 5 años para aparición de leucemia, hasta 5 años de latencia para los cánceres de tiroides o hasta 10 años o más para el resto de cánceres. Entonces, no es algo que vayamos a ver de pronto ahorita, sino a futuro. Entonces, es importante no solo pensar en la parte aguda, sino pensar también en que podemos tener efectos estocásticos si no tenemos una adecuada protección a esta radiación. Entonces, sabiendo que pues estamos expuestos a esta radiación y que esta radiación va a generar efectos dañinos, por decirlo así, no solo en nuestras células, sino en nuestro ADN, hay unas exposiciones laborales, dependiendo de la exposición a la dosis año que se exponen pues el profesional. Entonces, nosotros como ortopedistas o como sí, como ortopedistas, pues estamos en una categoría B. Como lo había dicho antes, pues en la categoría A están los que están en una exposición a dosis mayor a 2 milisilvers por año y generalmente en la categoría A están los cirujanos vasculares, están todos los que son los médicos nucleares y también los cirujanos de radiología, la parte de radiología intervencionista. Entonces ellos, si se dan cuenta, tienen de pronto una mayor, como una mayor ¿cómo se dice? Como un mayor seguimiento, incluso estos trabajadores que están en categoría A, incluso tienen vacaciones 2 veces en el año. Entonces son pacientes que de pronto les hacen mayor seguimiento, pues por lo que van a estar más expuestos a esta radiación. Pero el hecho de que nosotros estemos en una categoría B no nos exime de pronto de tener todas las medidas necesarias para evitar que pues, esta radiación nos llegue a nosotros. Y ahí hablaban de que en la exposición laboral, nosotros en la parte de ortopedia vamos a estar más expuestos a lo que es la radiación dispersa. Esa radiación dispersa es la que queda como en el ambiente o en el aire cuando utilizamos los equipos, en este caso los estamos utilizando en el paciente. Entonces, si estamos de pronto en una cirugía con un intensificador de imágenes, pues la radiación dispersa es la que va a quedar en el ambiente después de haber utilizado el equipo y pues eso es lo que generalmente va a llevar
a que el ortopedista pues logre esa exposición anual. Entonces, esa radiación, según la Comisión Internacional de Protección Radiológica, el límite de dosis efectiva para el resto de la población o la población en general es 1 milisieverts al año. Y pues una exposición laboral no puede superar los 20 milisieverts al año, promediado durante 5 años, y no se pueden exceder los 50 milisieverts en ningún año. Entonces, si se dan cuenta, nosotros nos están entregando unos dosímetros mensuales y a través de esos dosímetros es que se realiza la medición de esa exposición laboral a la cual estamos expuestos, valga la redundancia, todos los días en nuestra labor. Entonces, en la categoría A, como lo dije, que es aquellas personas que están expuestas a una radiación permanente y presentan una dosis efectiva de más de 6 milisieverts al año. Y el límite de esta dosis se ha fijado pues en 20 milisieverts porque pues de ahí en adelante es cuando se van a producir ya directamente los daños asociados a los órganos que les había dicho previamente, que eran las gónadas, el cristalino en los ojos y pues la médula ósea. Eso por ese lado. En esta tabla que les muestro, nos habla de los tipos de procedimientos donde más de pronto estamos expuestos a la radiación. Entonces ahí hablaba de que la dosis que recibía el traumatólogo por intervención, si la hemos comparado, entonces donde más el paciente, el traumatólogo recibe pues esta radiación es en las cirugías de columna y pues en todas las que son las cifoplastias y cirugías de columna. Y dentro de los que hacemos de pronto los que no realizan intervencionismo en columna o los cirujanos que no realizan columna, la segunda o la tercera en este caso donde más recibe el traumatólogo por intervención es en los procedimientos en cadera. Y pues ahí tenemos que hay otros procedimientos en rodilla, en hombro y en esternones que la dosis efectiva media pues va a ser mucho menor. Entonces, ya habiendo hablado de todos los efectos que produce la radiación a nivel celular y a nivel general, pues hay un principio fundamental de protección radiológica. Entonces, hay un término que es el ALARA, que es en inglés, y la traducción es tan bajo como sea razonablemente posible. Entonces, dentro de los principios fundamentales de protección, sabemos como tal que es una gran ayuda el hecho de tener de pronto este fluoroscopio o este intensificador de imágenes o a la hora de tener unas radiografías, pero pues hay que saber utilizarlos, hay que tener una justificación del por qué se va a utilizar, hay que optimizar este uso de estos elementos y hay que limitar las dosis y todo esto pues, para limitar y minimizar la exposición pues, a la radiación. Y también hay que limitar o hay que tener en cuenta pues el tiempo de exposición, el blindaje y la distancia. Entonces, teniendo en cuenta esto, se debe garantizar que todas las personas que estén expuestas a la radiación deben de tener de pronto una responsabilidad y un compromiso con estos equipos para saber que pues no se deben de estar utilizando todo el tiempo y pues hay que justificar por lo menos a la hora de mandar algún examen o algo y en este caso por lo menos en el caso de los pacientes entonces sabemos que una radiografía, un TAC, una tomografía pues van a tener una tomografía pues va a tener una mayor radiación que una radiografía como tal entonces en este caso si vamos a mandar algún tipo de examen por ejemplo un TAC en un paciente pues justificarlo bien, saber por qué lo vamos a tomar y tener en cuenta que pues se le está generando una radiación al paciente. Y en cuanto pues a nosotros como especialistas, si estamos en una cirugía, pues siempre optimizar el uso del intensificador de imágenes, tratar de no estar tomando todo el tiempo unas imágenes, sino saber cuándo utilizar esas imágenes intraoperatorias. Cuando se estén utilizando estas tecnologías o por lo menos esta radiación, hay que limitar la exposición. Entonces, en la sala, por ejemplo, solo van a estar las personas necesarias y después tienen que tener su protección adecuada. En este caso,
si se dan cuenta, cuando trabajamos con el intensificador de imagen y el fluoroscopio, tenemos pues los chalecos de plomo que van a hacer el blindaje como tal, y también la distancia, como ya lo voy a mencionar más adelante, a la hora de realizar o de utilizar el intensificador de imágenes, pues hay que tratar de que el cirujano pues esté lo más lejos posible al rayo emisor de ese intensificador de imágenes y no estar cerca de él y pues tener algunas técnicas a la hora de utilizarlo para evitar o minimizar la exposición a eso. Entonces, dentro de la seguridad radiológica, entonces tenemos el control de las emisiones, un equipo de intensificador de imágenes o fluoroscopio que no tenga un adecuado calibre o un adecuado control, pues va a aumentar la exposición a la radiación. Entonces hay que hacerle por parte del hospital o de la clínica donde estemos trabajando, pues tienen que hacerle un control de emisiones periódicamente a todos los equipos de radiación. Entonces una persona especializada mide qué tanta radiación y qué tanta emisión tienen estos aparatos. Recuerden que la idea es tener una imagen adecuada con la mínima radiación posible. En cuanto al tiempo, minimizar lo más posible la exposición. Ahí hablaba más en el fluoroscopio. Entonces no es lo mismo tener el fluoroscopio por 10, 15 segundos a tenerlo por 3, 5 segundos o a tenerlo por más minutos. Entonces, en este caso, saber tener el tiempo adecuado para minimizar la máxima exposición posible. La distancia, como les dije, hay que mantener siempre la máxima distancia posible del tubo de los rayos X. Eh, yo creería que eso lo va a hablar ahorita un poquito mejor Juan. En el intensificador de imágenes tenemos como o sea, el arco en C, en un lado pues está el tubo donde salen los rayos X y del otro lado pues va a estar como tal el receptor de esos rayos X, que es lo que va a permitir que se cree la imagen. Entonces, el tubo más delgado o el tubo pequeño es donde van a salir esos rayos X, entonces ahí es donde el cirujano tiene que estar lo más alejado posible de esa salida de los rayos X. Las barreras, en este caso, los protectores plomados, entonces la radiación no ionizante tiene baja capacidad de energía, pero pues la radiación ionizante en este caso tiene alta energía y ellos atraviesan prácticamente todo. O sea, no solo la piel, el cuerpo, el tejido celular subcutáneo, sino que también puede atravesar paredes. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, hay algunas áreas por lo menos en medicina nuclear, donde incluso tienen paredes no solo de hormigón, sino paredes con plomo, para poder evitar que todo este tipo de radiación pueda liberarse en el ambiente y que pues otras personas la puedan tener. Entonces, ahí hablaban de que un delantal de plomo de 0.25 milímetros atenuaba aproximadamente el 96% de estos rayos y uno de 0.5 milímetros hasta el 99% de la exposición. Entonces, si se dan cuenta, el solo uso del chaleco disminuye considerablemente la exposición a estos rayos. Y pues, si nos damos cuenta, a veces no nos ponemos el chaleco porque es que me queda muy lejos de la sala, porque es que yo hago el trencito con el que está tomando el rayo del intensificador. Entonces vemos a todas las personas haciendo como no tienen chaleco puesto y hacen la protección radiológica, es como una persona detrás de otra, si se dieron cuenta de lo que acabé de decir, o sea, así se pongan detrás de una persona, igual estos rayos van a penetrar la persona y van a terminar afectándonos a nosotros. Por esto, estas barreras de estos protectores plomados, o sea, nosotros usamos el chaleco, el protector de tiroides, pero si nos vamos más allá, incluso hay gafas plomadas, hay cascos plomados, en este caso, pues para las especialidades que están como más expuestas, en este caso los radiólogos intervencionistas, vemos que hasta los gorros de protección para el cráneo, las gafas son plomadas, todo esto pues tiene mayor exposición a la radiación, entonces la idea es proteger lo máximo posible los órganos que son más radiosensibles. Y los monitoreos de exposición, en este caso, pues los dosímetros. A través del dosímetro y por la dosis efectiva y la dosis
equivalente, pues se van a medir a la radiación que está expuesta ese personal de la salud. En este caso, a nosotros nos dan los dosímetros y mensualmente nos los retiran para realizar la medición. Hasta ahora no nos han dado como tal un valor en específico, pero lo que entendiera que si en algún momento superábamos el umbral que se tenía como referencia, pues se hacían como tal investigaciones del por qué se estaba superando este umbral. Entonces podían llamarnos a preguntarnos si es que el dosímetro lo tenemos todo el tiempo puesto. Acuérdense que pues nosotros recibimos radiación también de radiación cósmica, entonces el solo hecho de exponer el dosímetro a la luz del sol, pues va a alterar esa medición. También hablaban de que esos dosímetros pues se tienen que dejar en un solo lado y pues se deben de utilizar por debajo de la protección del chaleco blindado, pues todo esto también ayuda a evaluar esa protección de los chalecos plomados y de todas las barreras que podemos encontrar en cirugía. Y en cuanto pues a la radiación dispersa, como les dije, la mayor radiación a la cual está expuesta pues el ortopedista es a través de esta radiación dispersa. Entonces, hablaban de que por 1000 fotones que se emitieran por un tubo de rayos X, aproximadamente 100 a 200 fotones se iban a dispersar en la mesa de operaciones y en todo lo que era pues alrededor del paciente y del cirujano. Entonces ahí, aquí lo que vemos es que lo que les decía, entonces tenemos el arco en C y vemos que el tubo más delgado, en este caso este es donde se van a realizar las emisiones de los rayos X. Entonces no es lo mismo poner el tubo a nivel superior donde cada vez que se haga alguna toma de ese intensificador, la radiación dispersa va a ser mayor que si se coloca el tubo por debajo de la mesa. Entonces, si nos damos cuenta, hay algunos ortopedistas que giran el arco en C y el tubo donde sale la radiación o donde se generan pues esos fotones va a estar a nivel superior y no va a tener de pronto ninguna barrera, ni la mesa, ni nada. Entonces, toda esta radiación que sale del tubo, que en teoría debería de absorber el paciente, la terminamos nosotros recibiendo y es donde más va, o sea, es donde generalmente vamos a recibir esta radiación. Entonces, ahí hablaban de eso, de que pues el arco en C debía de colocarse la emisión de esos fotones o la emisión de esos rayos X por debajo de la mesa y a la hora de pronto, por ejemplo, de tomar proyecciones laterales o en este caso, el cirujano pues no se debe hacer al lado de ese tubo que bota las emisiones, sino que tiene que estar en el lado contralateral, ya sabemos, para recibir la menor radiación dispersa que se pueda generar en el momento de utilizar pues el intensificador de imágenes como tal. Y esta tabla pues resume principalmente todas las medidas para reducir el tiempo de exposición y el riesgo tanto para el paciente y como para el profesional, pero a la hora de utilizar una fluoroscopia. Entonces la fluoroscopia es un intensificador de imágenes, por decirlo así, en vivo, que nos va mostrando en tiempo real algunas articulaciones, algunos espacios, los huesos, y pues o claramente la exposición de esta radiación va a ser mucho mayor comparado con un intensificador de imagen o con un arco en C. Entonces, primero es importante obtener pues la formación adecuada y apropiada. Hay que utilizar un dosímetro y conocer las dosis a las cuales estamos expuestas. Hay que utilizar pues un equipo de protección personal, en este caso hablamos de los chalecos blindados, de los delantales, del collar tiroideo y pues para otras especialidades el uso de gafas protectoras, pantallas faciales, gorros plomados, según lo que sea necesario. Hay que utilizar una buena geometría de la cadena de imágenes, entonces no hay que abusar de la magnificación. Entonces, cuando yo les hablaba de que había algunos cirujanos de que giraban el arco en C, era porque cuando la emisión de los fotones se hacía a nivel superior, pues
la imagen era magnificada y se veía mucho más nítida que usándolo de la forma que normalmente o la forma correcta como se debe usar, que es el tubo emisor en la parte inferior. Entonces hay que utilizar una buena geometría como para poder, creería yo que en nuestra mente o en la parte de nuestras imágenes como tal cerebrales, poder proporcionar esas imágenes y no tener que utilizar de pronto una mayor radiación o artificios para generar una imagen más grande. Eh, colocarse siempre en una zona de baja dispersión. Ahí generalmente refieren que la zona de mayor dispersión es alrededor de 1 metro de ese tubo dispersor o de ese tubo delgado que es de donde salen las emisiones de los rayos X. Hay que planificar la intervención, entonces el hecho de planificar una cirugía, saber de pronto qué tipo de implementos vamos a hacer o qué pasos vamos a realizar, pues nos va a evitar que se utilice mucho más el intensificador de imágenes, puesto que ya tenemos una idea de qué es lo que vamos a hacer y cuándo se van a tomar esas diferentes imágenes. Hay que tener en cuenta que los pacientes que son obesos o que tienen de pronto un índice de masa corporal mayor van a requerir más dosis y pues mientras el paciente requiera más dosis, pues la persona, en este caso nosotros, somos los que mayor dosis o radiación dispersa vamos a recibir. Hay que minimizar el tiempo de exposición a hay que mantener el intensificador lo más cerca del paciente, pero teniendo en cuenta el tubo de rayos X y lo más alejado de nosotros. Utilizar la visualización de la última imagen almacenada, entonces a veces las imágenes no las guardan, no las pedimos guardar y tomamos varias veces una misma imagen de una misma posición o localización, entonces hay que tener y razonar el uso de estas imágenes. Si se tienen guardadas, pues ya tenemos la previa y no es necesario volver a tomar una toma del intensificador de imágenes. Esto en cuanto a la fluoroscopia, entonces siempre que sea posible incorporar prácticas de fluoroscopia pulsadas con velocidades de fotogramas variables. Como lo decía, no es lo mismo utilizar el fluoroscopio por 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos y dependiendo de la intensidad de esos rayos, que eso pues va a estar dado dependiendo del tipo de paciente, de su índice de masa corporal o incluso si el equipo no está calibrado. Un equipo que no está calibrado y que no tiene de pronto una revisión periódica, pues va a emitir mayor radiación que un equipo que está calibrado y que se le hace una revisión periódica. Eh, si la calidad de la imagen no se ve comprometida, hay que retirar la rejilla durante los procedimientos o utilizar el intensificador de imágenes cuando de pronto no se puede usar ese fluoroscopio y un solo paso lejos del paciente disminuirá pues la exposición. Entonces, como les dije, no hay que estar, esta imagen anterior la explica mejor, entonces no hay que estar tan pegados del tubo emisor de los rayos X. Entonces, en este caso, siempre, siempre, siempre mantenerlo por debajo del paciente, estar lo más alejado posible de ese tubo emisor de los rayos X y tener en cuenta pues todas las medidas de protección que utilizamos, en este caso no solo pues los chalecos blindados, sino también el uso de pronto del collar tiroideo y pues hay algunos que se van más allá, gafas plomadas o incluso gorros plomados y como lo dije, limitar el tiempo de exposición y razonar o justificar o tener un adecuado racionamiento a la hora de utilizar estos equipos. Y de eso les quería hablar hoy.